Que Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos y hermanas. Dios bendiga a los amigos que también nos siguen a través de este canal. Miren, quiero compartir con ustedes algunos versículos del Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, donde habla de la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a ver qué nos dice Dios ahí a través del consejo de la palabra de Dios. Miren lo que dice. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Miren, mis amados, la humillación es una virtud que nosotros la podemos ver reflejada en la Biblia y que la misma, pues, ha sido como el trampolín que ha levantado, ¿verdad?, transportado a esos hombres de Dios a una dimensión sobrenatural en la fe. Y es que la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se enaltece será humillado. Obviamente, esta humillación que algunos creyentes experimentan en la fe no viene a la vida de una forma automática, ¿verdad?, o técnica, o premeditada, por decirlo así. No, viene porque la obra del Espíritu Santo obra en ese creyente, y entonces Él le permite, escuche bien, le permite al Espíritu a que esto, ¿de qué estamos hablando? De la humillación. Le permite al Espíritu Santo que humille al creyente. Es como que yo diga que a mí no me humillo yo mismo, sino que el mismo Espíritu Santo me humilla delante de Dios a través de lo que Él viene haciendo por medio de la palabra. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice aquí? Dice dos hombres, Jesús dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos eran un tipo de personas que pertenecían a un grupo de personas religiosas de alta cúspide. Tenían mucho conocimiento en la palabra, en la aplicación de la misma, en la interpretación. Eran cuidadosos de la ley, eran cuidadosos de todo lo que tenía que ver con los mandamientos que Dios le dio a Moisés y otras tradiciones que obviamente ellos inventaron. Ellos eran expertos en la materia, eran lo súper espiritual, ¿verdad? Y la gente lo respetaba, la gente lo veía con una gran estima, porque era el hombre de Dios, el hombre que tenía el conocimiento de la Escritura. Sin embargo, había un problema de carácter espiritual en estos fariseos, de que ellos por fuera aparentaban una cosa, pero por dentro eran otra cosa. Y eso es peligroso. Por eso es que nosotros en la fe tenemos que ser transparentes, tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que ser, vivir una vida basada en la verdad. No hay necesidad de aparentar una cosa que no es, porque todo aquel que hace eso obviamente está entrando en un camino de mentira, porque la mentira obviamente es todo aquello que parece una verdad, pero no lo es. Si yo como creyente trato de aparentar una cosa que no es, pues tengo problemas espirituales en el camino. Mire, entonces, eso era una persona farisea. ¿Quién era una persona publicana? No era más que una persona que se dedicaba al cobro de impuestos.
Es decir, era como que el gobierno lo contrataba para que él cobrara los impuestos al pueblo, y entonces de eso él tenía como una ganancia. Eso era el publicano. Y la gente lo tenía como ladrones, corruptos, gente que maltrataban al pueblo por esto, por la finanza, por el dinero, por la plata. Entonces dice que este publicano, dice que levantaba las manos, se tiraba de rodillas y pedía a Dios que tuviera misericordia de él porque él reconocía que era pecador. Mírenlo ahí donde lo dice. Dos formas de orar. La forma de orar del fariseo y la forma de orar del publicano. Mire lo que dice el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, era como que estaba avergonzado, porque era un pecador. Describe a un hombre, ¿verdad?, que va a la presencia de Dios con temor reverente, quebrantado por la palabra, ¿verdad?, con miedo de ir a la presencia de Dios. Hay gente que ven a Dios como de una manera simple, sencilla. Señores, Dios es tan grande que dice en Apocalipsis que el cielo y la tierra huyeron delante de él. Cuando la Biblia, la Escritura habla del juicio del gran trono blanco. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Un Dios que dice la Biblia que en el cielo está su trono y la tierra es el estado de sus pies. Pero no, la gente lo ve como algo sencillo. Hermano, entienda que cuando usted se postra delante de Dios, se está postrando delante de un Dios santo, justo, que practica y ama la justicia. Alabado sea Dios. Un Dios de misericordia que perdona. Entonces el publicano fue a la presencia de Dios humillado. Reconoció su condición. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta de Jesús con relación a la oración del publicano. Dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señores, estamos hablando que un publicano que no conocía la palabra, que no estaba cerca de Dios, como supuestamente estaban los fariseos. Alabado sea Dios. No estaba cerca de Dios, pero en el momento de ir a la oración se humilló. Hay que tener pendiente, mis amados, cuál es la forma que nosotros tenemos cuando vamos a la presencia de Dios a orar. ¿Cómo fue nuestro andar en el día? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hicimos? Obviamente, si cualquier novedad que hubiera en el camino, Dios nos perdona, porque Él es un Dios perdonador. Pero no podemos coger la gracia de Dios como una forma para hacer y deshacer. ¿Me entienden? Porque Dios es un Dios que es misericordioso, Él es clemente, tardo para la ira y grande misericordia, pero dice que no tendrá por inocente al culpable. Se tiene debilidades, tiene flaqueza, tiene luchas, pero tiene que entender que con la ayuda del Espíritu Santo debe de mantenerte firme y fiel delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos un cuadro donde aparece un hombre pecador que está quebrantado por la palabra de Dios, que está tocado por Dios, porque se desplomó la presencia de Dios en humillación. Hermano, es que cuando la iglesia se humilla delante de Dios, los cielos se mueven, Dios desciende.
El Espíritu Santo honrará esa forma que tiene ese creyente para orar delante de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué le pasa a la iglesia de este tiempo? La iglesia, entre comillas, lo que está es alegre, contenta. Pero no es quebrantada por la palabra de Dios. Cuando la palabra, el poder del Espíritu te quebranta, tú caes desplomado delante de Dios y obviamente como consecuencia esto va a traer humillación delante de Dios. ¿Lo ven? Porque si la palabra quebranta tu corazón, si la palabra quebranta tu vida, entonces lo que va a pasar es que tú de manera automática o no automática, sino que te va a humillar. Pero no porque tú quieras humillarte, sino porque el Espíritu de Dios y la palabra hace que tú te humilles. Ahí es que está el secreto, la victoria, hermano. Esto cierra un misterio muy grande, muy amplio, alabado sea Dios. Y quizás por eso muchos no han logrado recibir esa bendición. Cuando usted y yo dejamos que sea la palabra, el Espíritu de Dios, que nos humille, entonces vamos a caminar de manera más ligera en la fe. Y vamos a tener grandes victorias, vamos a crecer en la fe. De lo contrario, seríamos como una lata vacía que cuando la tocan suena duro. Alabado sea Dios. Entonces el publicano cuando fue a orar, primero oraba de pie. Segundo, reconoció todas las cosas que él hacía para Dios. Es decir, era como que tenía una agenda, ¿verdad? Y empezó a darle gracias a Dios por todo lo bueno que supuestamente él hacía para Dios. Alabado sea el Señor. Eso es triste, hermano. Hay personas que en una exhortación hablan más de ellos que de Cristo. Eso es peligroso, ¿eh? Porque se supone que nosotros somos criaturas de Dios para que le demos honra a Él a través de nuestra vida. Y evidentemente esto lo hacemos porque el Espíritu de Dios está en nosotros y se convierte como en el trampolín que nos lanza a adorar a Dios en los cultos, a adorar a Dios en los momentos de oración, a leer la palabra, a meditar en ella, a obedecer, a amar a los hermanos, hacer todo lo que tiene que ver con la obra para Dios, a fin de que podamos crecer en la fe y podamos lograr la victoria al final. De lo contrario, si usted no deja que el Espíritu de Dios haga la obra, usted se quedará enano y no podrá pasar más allá de la cortina, que es lo que hay en términos espirituales, más allá de la otra vida. O sea, cuando te mueres, cruza como especie de una cortina y pasa al otro mundo, a un mundo espiritual, donde allí no vemos con nuestros ojos, no palpamos con nuestras manos, sino que ya estamos en una esfera espiritual, en un ambiente de gloria, un ambiente de paz con el Señor. Pero eso hay que cultivarlo ahora, no es mañana, ni es en un mes. Por eso es que en tiempos malos y difíciles debemos sacar el mayor tiempo posible para dedicarlo a Dios. Tiene que trabajar, tiene niños, estudia, trabaja, tienes ocupaciones. Obviamente hay cosas que son importantes, pero no son más importantes que la fe. Dios tiene que estar primero en todo. Escuche, Dios tiene que estar primero en todo. Entonces, ¿qué está pasando cuando nosotros vamos a orar? ¿Sentimos a Dios? ¿Las luchas nos bloquean? ¿No tenemos deseo de orar? ¿Sentimos la carga? ¿Sentimos el peso? ¿El enemigo bloqueó esa mente? No sé, Dios lo sabe. Pero todo aquel que ora a Dios, escuche, con la ayuda del Espíritu Santo, es un gran vencedor. Porque cuando usted y yo oramos con la ayuda del Espíritu Santo, no somos nosotros que lo estamos haciendo, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso dice en Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu mismo gime
por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que no es una oración normal, no es una oración común y corriente. Es un tipo de oración donde el creyente siente el poder de Dios como metido en los huesos en cada uno de los momentos de oración. ¿Me están entendiendo? Entonces, esto es lo que provoca que el hombre y la mujer de Dios entren en un proceso de crecimiento en su vida de oración. Alabado sea Dios. Si ora con perspectivas humanas, si ora atrapado con los sentimientos humanos, deseos descontrolados, pasiones impuras, malos deseos y esas cosas dentro de sí, pues entonces tiene que entrar en un proceso de sanación dentro de ti. Que obviamente esto requiere que nosotros nos sumerjamos, ¿ves? En Dios. Él perdona nuestros pecados, nos limpia, nos da de su espíritu, y ese mismo Espíritu Santo entonces proporciona que esos malos deseos, pensamientos, deseos nocivos y todas esas cosas que van o están vinculadas al deseo de la carne, mueran en nosotros. Entonces, una vez que mueren, entonces ya usted tiene más libertad para orar, para clamar, para gemir, para humillarse delante de Dios. De lo contrario, sería un creyente bloqueado, sin deseo de ir a la iglesia, sin deseo de orar, sin deseo de leer la palabra. ¿Me están entendiendo? Porque la Escritura dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Según lo que dice Primera de Tesalonicenses. O dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahí que está la clave de la victoria, porque cuando tú vives en santidad, esto le da derecho legal, escuchen bien, al Espíritu Santo para que se adueñe de usted de manera total. De la coronilla en la cabeza hasta la planta de los pies. Porque como a él le gusta la santidad, entonces él se va a sentir complacido a través de lo que usted está practicando, de lo que está viviendo, de lo que estás haciendo en tu diario vivir. Y esto va a proporcionar que el Espíritu Santo como que se vaya engrandeciendo dentro de usted. O sea, no es que él no es grande, ¿me entiende? Sino que debido a tu actitud, a tu forma de vivir, de pensar, ama leer la palabra, ama apoyar los cultos, obedece, es una persona amable, como eso le agrada a él se va a sentir más cómodo dentro de ti y eso va a abrir paso para que él se vaya moviendo cada vez más en tu vida. Bendito sea el Señor. ¿Usted quiere crecer en su vida espiritual? Haga lo que el Espíritu Santo le agrada. ¿Pero qué es lo que el Espíritu Santo? ¿Usted sabe lo que le agrada? No se haga el chivo loco. Bendito sea Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Al Espíritu Santo. Que usted vaya a la iglesia, que usted lea la palabra, que usted ore, que usted ame a los hermanos. Que usted no sea aguajero, ni bultero. ¿Me están entendiendo? Todas esas cosas le agradan al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Le agrada que usted alabe a Jesús, que usted adore a Dios, que usted cree en la palabra, que usted obedezca. Cuando el creyente practica estas cosas, el Espíritu Santo desciende sobre él. La victoria es gigante y Satanás saldrá corriendo y los demonios no podrán resistir. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Creo indudablemente que es tiempo ya de que algunos creyentes pasen de la teoría a la práctica. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Ora, 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 pero no sientes nada. Bendito sea el Señor. Ayuna, no sientes nada. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué no sientes nada? Mi alma te alaba. Oh, porque tú estás buscando a Dios a lo mejor según tus caprichos. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando te metas dentro del centro de la voluntad de Dios, las obras maravillosas de Dios vendrán como por default. Entre comillas, tendrás que hacer cero esfuerzo.
para que usted reciba esa bendición. Esa bendición no es el pastor que se la da, ni el diácono, ni es el evangelista. Es el Espíritu Santo que se la da. Mi alma te alaba, Jesús. Por lo tanto, usted nomás tiene que creer, obedecer y hacer lo que dice la Biblia y punto. Bendito sea Dios. Y usted verá cómo usted será grandemente bendecido. Vamos a darlo hasta aquí, señores. Recuerden, no oremos como oraba el fariseo. Oremos como oraba el publicano, humillado delante de Dios. Amén. Dios le bendiga y hasta la próxima. Bye.